¿Qué número tenías? Muy bien, buenos días. Estamos aquí ya situados en el capítulo 4 de la Lumen Gentium, dedicada a los laicos, inmediatamente después de hablar del misterio de la Iglesia, del pueblo de Dios. El tercer capítulo se ocupa de los pastores, de la jerarquía, y ahora vamos a ver su dimensión complementaria, que son los laicos. Lógicamente, aquí nos estamos refiriendo a los sacramentos que establecen una estructura fundamental. El sacramento del bautismo establece a todos los cristianos, a todos aquellos que pertenecen a la Iglesia de Cristo, mientras decíamos que el sacramento del orden sacerdotal discierne, separa y establece a aquellos que van a servir a todos los cristianos. Por lo tanto, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común o bautismal. Entonces es interesante porque este capítulo va a estar situado inmediatamente antes del capítulo dedicado a la santidad. Bien, en primer lugar, vamos a ver que el concilio establece una definición positiva de los laicos. Habitualmente, si hacemos un poquito de historia, ha habido siempre una cuestión un tanto controvertida, y es que los laicos, dicho pronto y mal, era un tema protestante. Quien había descubierto, o redescubierto, porque está en la primera de Pedro, el sacerdocio común de todos los fieles bautizados, había sido Lutero. Él lo había reivindicado, lógicamente Calvino siguió en esa línea, y por lo tanto el tema de los laicos era un poco protestante. Por circunstancias de la época que no estamos en condiciones de juzgar, o por lo menos yo no lo estoy, la teología católica postridentina puso su acento en el sacerdocio, no en el episcopado, como veríamos en el Vaticano II. Y entonces, digamos que el laicado se convirtió en una especie de cristiano de segunda categoría. Aquellos que, decíamos de un modo humorístico, lo que tienen que hacer es callar, pagar y no pecar. Evidentemente, ahí, en esta broma un tanto pesada, se aprecia una definición negativa del laico, porque el laico es simplemente el no clérigo, es aquel que no está ordenado. Y el concilio intenta dar una definición positiva a partir del bautismo. Hemos visto ya cómo el concilio revaloriza el sacramento del bautismo, parte de una eclesiología bautismal, aunque culmina en una eclesiología de tipo eucarístico. Bien, entonces los laicos, hombres y mujeres, por razón de su condición y misión, les atañen particularmente ciertas cosas. O sea, los laicos les competen, tienen unas competencias propias, tienen unos cometidos específicos dentro de la Iglesia. No es la clase pasiva, no es el clero que manda y después el pueblo que obedece, como si fueran los siervos de la gleba del pueblo de Dios. Por lo tanto, siguiendo también lo ya preanunciado en Lumen Gentium número 10, se habla de una colaboración, de una cooperación orgánica, como dicen los canonistas, entre laicos y pastores. Evidentemente, Cristo es el modelo. Cristo no es simplemente el primer laico, como dicen algunos exegetas. Cristo es todo. Cristo es también el primer sacerdote, es el primer religioso, es el modelo de todos los cristianos. Por lo tanto, hay esa necesaria colaboración a nivel institucional, a nivel de origen sacramental, entre sacerdocio común y ministerial, entre laicos y pastores.
Se acordarán de esa afirmación de San Agustín: Vobis episcopus, vobiscum Christianus. Para vosotros soy obispo, pero con vosotros soy cristiano. Por lo tanto, lo importante en la Iglesia es ser cristiano. Luego que haya otros dedicados a servir a ese sacerdocio común es algo indispensable, estructuralmente necesario, pero digamos que lo importante es la mayoría. Entonces se establece esa definición positiva del laico según su condición y misión. No sé si hay alguien que quiere comentar este punto o es el siguiente, donde se habla del laico definido en función de los tria munera Christi, de las funciones sacerdotal, profética y real de Cristo, y cuyo lugar, cuya tarea, cuya misión es el mundo. Y por lo tanto en el mundo tiene una, Daniel, tiene una cometido propio. El 2, ¿no? El carácter secular, ¿no? Bien. Pues el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. A los laicos les corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales, ordenándolos según Dios. Este número señala la condición de vida que especifica la vocación y misión de los laicos, así como el orden sagrado y el ministerio sacerdotal van a especificar el estado de los clérigos y la profesión de los consejos evangélicos, el de los religiosos. Como ya dijo nuestro profesor, van a tener en común la condición bautismal. El concilio marca de este modo que el obrar de cada miembro de la Iglesia se realiza según las exigencias propias de su modo de ser. Así, los laicos están llamados y destinados a honrar a Dios en el uso de las cosas temporales, en la cooperación al progreso temporal de la sociedad. De ahí la necesidad también de los laicos que intervengan en la vida política, en la vida profesional y en tantos ámbitos de la humanidad. Este carácter secular viene a valorizar el orden de lo temporal y de lo mundano. Por eso el laico cristiano vive en el siglo y allí busca el reino de Dios y ordena las cosas temporales a Dios. También van a compartir este mismo sentir la Christi Fidelis Laici número 15 y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 898. Esta condición secular plantea un problema, pues la relación de la Iglesia con el mundo. Vamos a entender mundo aquí de dos maneras, basándonos en el Evangelio de San Juan. Uno, como mundo, como tiniebla, como lugar del pecado, como que no reconoce a la luz que es Cristo. Y en un segundo momento, como San Juan 3:15, no tanto amó Dios al mundo. Vamos a ver esa diferencia. Entonces, no en sentido negativo de las tinieblas y lugar del pecado, sino entendiéndolo más bien como el ámbito humano en un mundo que está destinado a la salvación. Para eso nos podría ayudar la Gaudium et Spes, que al hablar de mundo se remarca sobre todo como la familia humana universal. Los cristianos laicos están llamados a actuar en el mundo, testimoniando el Evangelio y llevando a cabo la obra de la redención. Ellos, lejos de huir del mundo, están llamados a trabajar en él, a santificarse en él y a santificar todas esas realidades materiales y mundanas. La International Religious Freedom Reports, según los últimos datos de la Iglesia Católica, los católicos somos 1.285.000 millones, de los cuales sacerdotes somos 418.522, de los cuales 5.104 son obispos. Por cada sacerdote nos tocan 2.939 laicos. Y por cada obispo les tocarían 236.555 laicos. Quiero decir con esto que lo que más hay en la iglesia son laicos. Por tanto, hay que darles el lugar que les corresponde, sin clericalizarles, sino potenciando más su modo de ser en la iglesia. Gracias. Bien, aquí simplemente recordar
que hay esos dos conceptos, el juánico y el paulino de mundo. Juánico en sentido negativo, el mundo como el lugar de pecado, y el paulino que, trascendiendo esa condición de pecado, consigue ver el mundo como lugar de la misión propia al cristiano, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, se ve que el concilio toma más este sentido paulino sin renunciar a todas las limitaciones que tiene, ¿no? Muy interesante lo que han dicho de la índole secular, que es el carisma específico, o sea, el ver en sentido positivo o una definición positiva del laico, la índole secularis, el carácter secular del laico, es un carisma propio que recibe todo cristiano en función de los sacramentos del bautismo y la confirmación. Por favor. Bueno, voy a comentar el número 31 de la Lumen Gentium sobre el concepto de los laicos. El Concilio Vaticano II ha sido el primer concilio ecuménico que en la historia de la Iglesia se ha ocupado de los cristianos laicos, utilizando el término laico en sentido teológico, no en un sentido sociopolítico. De un modo directo, sistemático y por extenso, bien consciente de lo que estaba en juego en relación con la naturaleza y la misión de la Iglesia. Ha explicado por qué los laicos no son en la Iglesia ciudadanos de segunda categoría, como venían siendo considerados durante siglos. Ellos son verdaderamente los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen por su parte la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. A este nivel, el pueblo de Dios, el laicado, pasa de la actitud meramente obediente y sumisa a la jerarquía a ser activo, es decir, el laicado ya no únicamente tras el sacramento como único medio de incorporación a la Iglesia, sino también tras el servicio activo y efectivo de la palabra de Dios y al servicio de la Iglesia en general. Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que los laicos deben ofrecer a Dios, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida, con todas las obras, oraciones, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida diaria sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y los consuelos espirituales. Muy bien, muchísimas gracias. Se me ocurre una tontería mientras sube el próximo, que estaba, era usted. Un chiste clerical que se contaba en tiempos del concilio era a propósito de la hora de los laicos. Con el Concilio Vaticano había llegado la hora dei laici, ¿no? Y entonces decía un monseñor mientras salía al Vaticano, en el Vaticano eran las 3 de la tarde, calor, hora de la siesta, silencio absoluto, ¿no? Entonces salían a las calles de Roma y en las calles de Roma hervía la actividad, ¿no? Y entonces el monseñor le decía a su acompañante, questa è l'ora dei laici, ¿no? Esta es la hora de los laicos, ¿no? Porque eran los laicos que estaban trabajando mientras los clérigos descansaban de su incansable actividad. Si quieres, sí. Vale. Pues el Lumen Gentium 31.2 dice así: viven en el mundo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, amor de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de fe, la esperanza y la caridad.
Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Los laicos, hombres y mujeres, están llamados ante todo a la santidad y a vivir esta santidad en el mundo. Un documento Affice Munus, que es póstumo sinodal del Papa Benedicto XVI a los fieles laicos, dice así: que cultiven con esmero la vida interior y la relación con Dios, de modo que el Espíritu Santo les ilumine en cada circunstancia, para que la persona humana y el bien común permanezca efectivamente en el centro de la acción humana, política, económica o social. Que sean unidos profundamente a Cristo para conocerlo y amarlo, consagrando tiempo a Dios en la oración, recibiendo los sacramentos, y que se dejen iluminar e instruir por Él y su palabra. En pocas palabras, se trata de estimular a Cristo en el mundo, mostrando mediante el ejemplo que el trabajo puede ser un lugar de realización personal muy positivo, en vez de ser por encima de todo un medio de lucro. El trabajo les permite participar en la obra de la creación y estar al servicio de sus hermanos y hermanas. Al hacerlo así, serán sal de la tierra y luz del mundo, como nos pide el Señor. En su vida diaria pondrán en práctica la opción preferencial por los pobres, independientemente de su posición en la sociedad según el espíritu de las bienaventuranzas, para ver en ellos el rostro concreto de Jesús que les llama a servir. Y para terminar, dice San José María Escrivá: amamos ese trabajo humano que Él abrazó como condición de vida, cultivó y santificó. Vemos en el trabajo un signo del amor de Dios a sus criaturas y del amor de los hombres entre sí y a Dios. Un medio de perfección, un camino de santidad. Gracias. Bien, ya se ve que este tema es parte de la especialidad de la casa, ¿no? Veo que ha despertado gran interés. Se ve que el tema de los laicos es un tema estrella, digamos, en esta facultad, ¿no? Bien, entonces sobre la misión de los laicos creo que nos va a contar Ignacio. Voy leyendo esto. A ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Bueno, antes del párrafo que voy a comentar, quisiera señalar la definición que se hace de laicos en el primer párrafo del punto 31, que dice: con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia, es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Bueno, esta es una definición muy novedosa porque, bueno, como bien sabemos, al laico antes se lo definía negativamente, como el que no era ni sacerdote ni religioso. Y el Concilio Vaticano II lo que quiere hacer es resaltar la condición de fiel, lo que tienen en común tanto los laicos como los sacerdotes como los religiosos. Y Dios llama a los laicos a que lo encuentren en medio de sus actividades corrientes, a lo que a cada uno le toca desarrollar. Y así desarrollan la misión de la Iglesia, lo que Dios quiere de ellos. Y bueno, estando metidos en el mundo, santificándolo desde dentro y llevando el mundo desde dentro hacia Dios. Y bueno, para terminar, el fundador de esta universidad, San José María, animaba a los laicos a que a través de su trabajo bien hecho lucharan por poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas. Bueno, que las personas puedan encontrar a Dios a través de un trabajo bien realizado que tiene como motor el darle a Dios toda la gloria. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias y seguimos
adelante, que esto nos va a servir como el marco perfecto para abordar también el apostolado de los laicos en la Apostolicam Actuositatem, ¿no? Bien, los laicos pues tienen una vocación y misión propia, están definidos según ese modo positivo por su origen sacramental y también por la participación en la Ostria Munera Christi en función del bautismo. Pues tienen una vocación y contribuyen al crecimiento de la Iglesia. ¿Usted qué número tiene? Muy bien. Pues adelante. Bueno, del Concilio Vaticano creo que se han hecho muchísimos comentarios y en algunas ocasiones han creado pues conflictos, ¿no? en torno a la Iglesia por malas interpretaciones. Espero que esto que vaya a decir no sea una de ellas. Bueno, y en relación a esto, yo lo relacionaba con el Catecismo de la Iglesia, que menciona que todos los fieles, los laicos, están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener, en la mayoría de las veces, su plena eficacia. Por eso los laicos, como lo comprobamos cotidianamente, llegan a tantos lugares donde el sacerdote no puede llegar, pero esto exige de parte del sacerdote el interés por preparar debidamente a los fieles laicos y no simplemente enviarlos como corderos a la boca del lobo. Necesitamos ser en verdad buenos pastores, no solamente de palabras y de escritorio, sino de acciones concretas. El Catecismo continúa diciendo en el número 901 que los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realiza en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Pero esto hay que sabérselo dar a los laicos, que ellos sepan de esto. Y me gustaría terminar recordando las palabras del apóstol San Pablo a los romanos, que dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Por esto, más que soñar con aspiraciones vanas a obtener determinados puestos en la iglesia, soñemos y materialicemos una pastoral que fomente la formación de los fieles laicos, una pastoral que les ayude a vivir la santidad en medio del mundo que nos rodea. No aspiremos a los mejores lugares, sino que aspiremos a la santidad. Bien, evidentemente aquí hay matices y opiniones, pero creo que se puede decir que todo lo que ha propuesto Saúl es plenamente ortodoxo, ¿no? Y de acuerdo con... Lo decía porque ha entrado así con gran prevención y prudencia que le caracteriza, ¿no? Bien, entonces, origen sacramental, origen litúrgico. Usted lo ha dicho muy bien, consagrados en Cristo y ungidos en el Espíritu. También en el bautismo hay una unción, no solo en el orden sacerdotal, también lo hay en la confirmación y luego la última unción que sería la de enfermos, ¿no? Pero digamos que esas unciones litúrgicas tienen también ese trasfondo de consagración propia por el bautismo, no por el sacramento del orden, ¿no? Bien,
Los laicos están especialmente llamados, acaba el número 33.2, a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias a los que solo pueden llegar ellos. Interesante. No se trata de infiltrar como si fuera una especie de espías, ¿no?, en el territorio enemigo a una serie de laicos bien posicionados para que allí interactúen. No, los laicos están ahí, están en el mundo. Simplemente se trata de que sean plenamente conscientes de cuál es su vocación, de que han sido realmente ungidos y consagrados en Cristo, en el Espíritu, y que desempeñen esa función propia que les compete a ellos, ¿no? Y lógicamente ahí la jerarquía puede colaborar con esos laicos, puede darles ideas, sugerencias. Evidentemente la obediencia a un laico no es la misma que debemos los sacerdotes a nuestros superiores, a nuestros ordinarios, pero la jerarquía también puede dirigir esa actividad de los laicos, aunque lo que caracteriza al laico es la libertad. Por su propia conciencia, por su propia decisión, él es mismo quien dice, bueno, esta familia yo la tengo que gestionar de un determinado modo, yo tengo que santificar el trabajo de esta manera, yo tengo que difundir el nombre de Cristo, pues no sé, a través de mis amistades o las redes sociales o lo que considere más oportuno. Bien, esto nos sirve de pórtico de entrada a el decreto sobre el apostolado de los laicos, Apostolicam Actuositatem, ¿no? En el tema de los laicos era un tema que estaba allí desde el principio del siglo XX. Ya he dicho que antes tenía ese remoquete, ese aura de sospecha, por ser un tema típicamente protestante, pero enseguida la Iglesia, ya desde el principio del siglo XX, con Pío X, se da cuenta de la necesidad de los laicos en un mundo actual tan fragmentado, tan variado, con esos continuos cambios, los sacerdotes y los religiosos, que antes podían ser incluso numéricamente más o proporcionalmente más, son insuficientes. Por lo tanto, o los laicos, esto podríamos decir que es una visión un tanto estratégica más que teológica, ¿no? O los laicos desempeñan su propia misión o la Iglesia no tiene nada que hacer. Si a esto le añadimos una visión teológica de que el laico no es un mandado, no es la longa manus de la jerarquía, no es alguien que, dirigido por la propia jerarquía, desarrolla una actividad en el mundo, sino que tiene una misión propia y específica, pues entonces nos daremos cuenta de que desde el punto de vista teológico también hay un origen y un motivo, ¿no? Bien, entonces, desde 1905, Pío X había fundado la Acción Católica, se había empezado esa actividad pastoral en el mundo obrero, las Juventudes Obreras Cristianas, desde 1924, 4 años después el Opus Dei, en el 43 el Movimiento Focolar, en el 54 Comunión y Liberación, etcétera, etcétera, etcétera. También desde el punto de vista de la teología, tanto la teología del laicado como la teología de las realidades terrenas, había sido desarrollada durante los años 40 y 50 del siglo pasado, con nombres tan eximios como los que tienen ahí: Gustave Thils, Karl Rahner, Yves-Marie Congar y Jean Danielou. Se dan cuenta de que los laicos tenían una entidad propia y que no necesitaban ser delegados o comisionados por nadie para que desempeñen su propia misión encomendada por el mismo Cristo, y para que la realicen en el mundo. O sea, lo que define al laico son estas categorías que estamos diciendo, ¿no? Su carisma específico es mundo, libertad, índole secular, donde por propia iniciativa, por motor propio, él procura santificar las realidades que tiene entre manos, ¿no? Bien consciente de este tema, también Juan XXIII creó una comisión especial para el apostolado de los laicos,
que dio lugar a un primer esquema 2 años después que no fue distribuido. Primero Juan XXIII y después Pablo VI hicieron aportaciones personales. Pío XII también había hablado de los laicos, pero más en la línea de la acción católica, es decir, como dirigiendo o indicando una serie de pautas, de horizontes en los cuales se podía desarrollar ese apostolado a los laicos. Bien, ese texto, que al principio era un texto un tanto complementario, se convirtió en un decreto con una entidad propia, ¿no? Ya en el segundo periodo de sesiones, en el año 63, se prepara un texto nuevo y es enviado a los padres. Reelaborado en el 64, se varió incluso la estructura y de 4 pasó a 5 capítulos. Bien, es discutido en octubre del 64, ya tercer periodo conciliar, recibiendo 108 enmiendas y sugerencias que son incluidas en el texto. Ahí vuelve a aparecer el beato Álvaro del Portillo porque era el secretario de redacción de este documento, ¿no? El trabajo que realizaban estos secretarios era ímprobo, ¿no? Porque terminaban todas las sesiones y tenían que recomponer los textos durante la noche. Durante la noche hacían acopio de café y tabaco y se ponían ahí a trabajar y a hacer horas extras, ¿no? Así, por ejemplo, Gerard Phillips murió jovencísimo, ¿no? Supongo que también por los excesos laborales del concilio, ¿no? Bien, en abril de 1965 era presentado un nuevo texto, enviado a los padres, votado en septiembre y con tan solo 2 votos en contra positivos son 2.342. Allí hay una errata, no es 1.000 sino 2.000. Bien. Y el Papa lo promulga a continuación. Bien, ¿qué podemos decir del contenido? Lógicamente, aquí de nuevo el marco va a ser la Lumen Gentium, como estamos haciendo en esta exposición. Habla de la oportunidad y conveniencia de la plena participación de los laicos en la misión de la Iglesia. Ahí utilizará la expresión una única misión y diversidad de ministerios, ¿no? Bien, ¿por qué? Aduce ahí algunas razones de conveniencia por el número de las personas que aumenta día a día, la población, por el progreso de la ciencia y la técnica. Estamos en los Golden 60s, ¿no? En los felices años 60, donde hay un progreso, el comunismo de los años 50 está siendo también compensado con el consumismo de los años 60. Tampoco es que haga el panorama especialmente agradable o mucho mejor, pero desde luego sí que hay una cierta pujanza económica que lleva a ese optimismo propio de la era Kennedy, ¿no? Es también la época en la cual Kennedy, a pesar de la crisis de los misiles en Cuba, pues había sido también marcado pues una especie de espíritu conciliar con un catolicismo determinado, que no exento de ciertas críticas, pero que desde luego influyó en la mentalidad de la época, ¿no? Bien, campos inmensos del apostolado de los laicos, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Ahora con Internet todavía más amplios estos campos, ¿no? Bien, este apostolado se hace más urgente y al mismo tiempo la Iglesia constata esa separación entre la separación de la técnica de la ética, de la sociedad con la religión. Y por lo tanto, o allí intervienen los laicos o hay poco que hacer, ¿no? Además, como ha indicado muy bien Daniel, los sacerdotes son escasos, los obispos menos, y entonces, evidentemente, la aplastante mayoría de los laicos son quienes deben llevar la voz cantante de la misión de la Iglesia. Bien. Perdón, esto está repetido.
Bien, entonces se habla aquí de lo que comentábamos antes, variedad de ministerios, pero unidad en la misión, es decir, la mutua colaboración y organicidad, la línea Lumen Gentium número 10, entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, ¿no? Bien, también los laicos han sido hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, los Triamunera, cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo. Iglesia y mundo, ese binomio, pero como nos ha indicado el número 31 de la Lumen Gentium, aquel ámbito, aquel hábitat propio del laico es el mundo, de un modo específico. No porque se van a meter ahí, sino porque están directamente allí ya. Bien, de nuevo, esa raigambre sacramental. Es bonito ver cómo en el concilio la liturgia ocupa un lugar central. Aunque será lo último que veamos en este curso, es lo primero en cuanto a la aprobación del texto, y lo primero porque es, digamos, como el corazón vivo y latente de esa iglesia y lo que anima, ¿no? Por un lado la palabra de Dios y por otro lado los sacramentos, que es donde encontramos a Cristo y donde se construye la misma iglesia, ¿no? Bien, habla de ese carisma específico donado por el Espíritu en un espíritu de libertad. Mundo, libertad, índole secular. Bien, y lógicamente recuerda esa unión vital con Cristo, propia de todo cristiano, y por lo tanto la clave también del éxito para todo apostolado con los laicos. Bien, entre los fines que hay que lograr se insta a una mutua complementariedad entre el apostolado realizado por los laicos y por los pastores. Esto es una realidad viva que podemos constatar nosotros día a día, ¿no? Por lo menos yo puedo constatarlo. Suelo confesar los domingos en una parroquia y hay muchas personas que vienen y me dicen, no, es que me ha dicho fulanita, me ha dicho fulanito, que en Cuaresma pues hay que confesarse, tal. Bueno, pues eso es apostolado de los laicos. No simplemente que el párroco predique en la homilía la necesidad de confesarse con frecuencia, sino que son los mismos laicos quienes con sus iguales, con sus colegas, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, recuerdan en qué consiste la vida cristiana, ¿no? El origen también sacramental de esa vida cristiana. Al laico le caracteriza la plena libertad en los asuntos temporales, interesante. Por eso esa cuestión de un partido católico es ajena a los designios del concilio. Tiene que haber muchos partidos católicos porque hay muchos católicos metidos en política, aunque sea un mundo cruel, un mundo envenenado, pero ellos se tienen que meter en ese mundo corrupto para purificarlo y para llevarlo también a Cristo. No tiene que haber un solo partido católico, tiene que haber muchos partidos católicos donde haya muchos laicos católicos que desempeñen su propia actividad personal, cívica, profesional, etc. Sí. Que todo esto sin servirse de la Iglesia poniendo el nombre de católico. Sí, gracias. Me recuerdan que no se trata de servirse de la Iglesia, sino de servir a la Iglesia. No sé si los que no son de habla española entienden este juego de palabras, ¿no? Servirse de algo es intentar beneficiarse, servirse de la Iglesia, no. Se trata de servir a la Iglesia, ¿no? De ponerse al servicio de ella, ¿no? Por lo tanto, el principio de la libertad y de la propia conciencia. Sagrario, el mismo Dios. Lugar donde habla el mismo Dios, donde ese oráculo, donde se hace presente esa ley escrita en nuestros corazones, que decía San Pablo, y no en tablas de piedra. Por lo tanto, el laico no es que sea el objeto de todas las directrices pastorales, que a veces nos dedicamos a imprimir papel, empapelar al laico para que vaya ahí ejecutando una serie de órdenes. Él tiene su conciencia. Oye, tienes que montar una empresa según este modelo. Bueno,
Si el laico es empresario, tendrá su experiencia profesional, tendrá su formación profesional, tiene su conciencia cristiana y él irá resolviendo en sus propias circunstancias cómo tiene que aplicar la doctrina social de la Iglesia. Lo mismo en política, ¿no? No hay que decirle al laico a quién tiene que votar. Ya votará él a quien, en conciencia, considere oportuno. Muy oportuno lo que ha dicho Saúl sobre la formación también de los laicos, ¿no? Claro, lo que hay que hacer es formar las conciencias, formar a las personas y que luego ellos libremente vayan tomando sus propias decisiones. Sí. También es cierto que, bueno, no se le puede decir al laico a quién tiene que votar, pero sí se le puede recordar lo que es contrario Claro, a la doctrina de la Iglesia. Claro, por eso decíamos de lo de formar las conciencias, ¿no? Evidentemente, es decir, que el aborto, la eutanasia son algo deleznable, no solo desde el punto de vista de la doctrina católica, sino desde el punto de vista de la ley natural y de las leyes científicas, digamos, o de la propia biología, pues yo creo que es recordar algo que por otro lado es obvio, ¿no? Sí, dígame. Mi experiencia, a veces cuando los pastores dan indicaciones sobre cuando es tiempo de elecciones, a veces tengo la impresión por no querer parecer que está favoreciendo un candidato, porque Claro. a veces sucede que hay uno que es como muy como partidario de aborto y de tantas cosas terribles, un otro que a lo mejor no es ideal, pero muchas veces en distintas elecciones sucede que hay uno que está uno que está como así. Sí. Y para como tratar de ser equilibrado, casi da la impresión que da igual cuando uno que tiene una conciencia formada sabe que esta persona que quiere aborto y tantas cosas terribles que hace. Bien, voy a resumir, a ver si resumo bien lo que nos dicen aquí, que a veces las orientaciones pastorales que pueden dar los pastores, valga la redundancia, a veces, hay la focalización respecto a un tema, por ejemplo, el aborto. Claro, el aborto no es el único tema. Si luego, a lo mejor, esa misma persona favorece una serie de valores que no son cristianos, un clima de convivencia que no es estrictamente cristiano, los pastores también harán considerar esos otros horizontes. La verdad es que es un equilibrio un tanto inestable, ¿no? A veces sucede que cuando parecen que quieren dar un equilibrio, Sí. pero a veces puede resultar para algunos fieles un poquito escandaloso, Sí. porque parece que, y yo entiendo que es muy difícil para un pastor dar esas indicaciones, que a ver, hay que dar cuenta que pues hay un cierto orden también de valores y a veces como ponen todas las distintas cosas, todos son distintas. Sí. Y en un sentido así como, pues aborto no es el único tema, pero a veces sucede que se pone el aborto como si fuera igual a cualquier otra cosa, Sí. que da un sentido de escándalo. Bien, evidentemente esto es una cuestión prudencial. Yo no soy capaz de valorar esto, ¿no? Lo que sí me parece interesante es lo que dice el concilio. Se trata de que sean decisiones tomadas en conciencia, lo cual no quiere decir que la conciencia sea autónoma, como bien saben los de moral aquí presentes, ¿no? Sino que esa conciencia está uniformada, iluminada, formada por la misma verdad. Entonces ahí es donde viene la cuestión de la formación de la conciencia. Pero evidentemente, digamos, los pastores no pueden sustituir a los laicos a la hora de tomar sus propias decisiones. Es un equilibrio entre la información y la formación y después dejar la libertad propia que les compete a los laicos, ¿no? Entonces es complicado y luego según pensemos en unas categorías de un país o de otro, pues las decisiones o las opiniones van en un sentido u otro, por lo tanto yo no me atrevo a pronunciarme, ¿no? Bien, en cualquier caso nos dice el concilio que lo importante es la caridad. Lo importante es que nos queramos, ¿no? Y que concedan gran importancia a medida de sus posibilidades, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Las obras de caridad y las organizaciones de asistencia social, ¿no?
tema social también tiene su... Bien, entonces esto sí que es más específico e interesante. Bueno, los campos de apostolado que van desde las diócesis, parroquias, la familia y la juventud, el trabajo y las relaciones sociales. Yo creo que esto es elemental, pero aquí diferencia entre apostolado personal y apostolado asociado. Aquí hay una especie como de giro o de apertura del objetivo. En un principio se hablaba únicamente del apostolado jerárquico, del apostolado asociado corporativo. En este documento, de repente, ahí interviene un concepto distinto, que es el apostolado personal. Es decir, ese apostolado de matriz litúrgica, que tiene su origen en los sacramentos del bautismo y la confirmación, y que constituyen una misión propia recibida directamente de Cristo, para lo cual se recibe también una unción del Espíritu. Por lo tanto, digamos que los laicos aquí también tienen motor propio, son autónomos, no independientes, pero sí autónomos. Y compete a su propia responsabilidad personal, a su propia iniciativa personal, a su propia conciencia, pues cómo pueden hablar de Dios en las circunstancias que les rodean. Pues una ama de casa que se reúne con otra madre de familia, pues enseguida hablan de los hijos, del número de hijos, después hablan de recetas y después hablan de ir a misa y de los sacramentos y de la moral sexual y de lo que haga falta. Entonces ahí el pastor tiene que estar un poco, bueno, pues una actitud pastoral, un poco pastoril también, ¿no? O sea, orientando, animando, estimulando, pero dejando que ahí los laicos desempeñen su propia misión en medio del mundo, ¿no? Y en las propias circunstancias. Bien, entonces aquí hablan de la multitud, ya se refiere más al apostolado asociado, corporativo u organizado, que habla con finalidad apostólica, evangelización y santificación, instituciones con un origen, perdón, una finalidad social, y también obras de misericordia y de caridad. Estas asociaciones, concluye el número 19.1, hay que considerar primeramente las que favorecen y alientan una unidad más íntima entre la vida práctica de los miembros y su fe. Es decir, la finalidad es la coherencia, lo que en espiritualidad se llama la unidad de vida. Es decir, que no haya disociaciones, que no haya antagonismos entre la vida privada y la vida pública, de trabajo y familia, la famosa conciliación, ¿no? Entre la vida espiritual y la vida social. Entonces, en ese sentido, esas instituciones que favorecen esa unidad íntima dentro de cada cristiano y de su actividad, pues resultan especialmente útiles en este momento, ¿no? Bien, por un lado, el número ya 24.1 recuerda la necesidad de fomentar este apostolado por parte de los pastores. Es deber de la jerarquía promover el apostolado de los laicos. Es decir, en todas las diócesis pues hay distintas comisiones, distintos vicariatos que se encargan de impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? Aunque, por otro lado, está la iniciativa, digamos, caótica, imprevisible, del propio laico, que en sus propias circunstancias, muchas veces sin ni siquiera hablar, pues una familia numerosa, por ejemplo, es un testimonio permanente, que está hablando del Evangelio de la vida. Luego ya, pues si se ponen a explicar o a ofrecer un testimonio verbalizado de su propia vida, pues entonces ya. Pero en fin, eso es.
De igual manera, recuerda la posibilidad de la colaboración de los laicos en las estructuras eclesiásticas. Digo, es una opción. A veces tenemos la imagen de que el superlaico es aquel colaborador de la parroquia que hoy por hoy son indispensables, ¿no? Yo no me imagino una parroquia ahora sin laicos que estén colaborando y organizando cosas que además las organizan de miedo, vamos. Si te atienes luego al guión, todo aquello funciona a las mil maravillas, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? Toda la organización de los aforos, de cómo tienen que ir las filas de la comunión, no sé qué. Bueno, pues ahí se han metido los laicos a hacer cosas y la verdad es que funciona todo como un reloj, ¿no? A la perfección, ¿no? Pero digamos que no es lo propio y específico de los laicos. Lo propio y lo específico de los laicos es la índole secular. Por lo tanto, que haya lectorado y acolitado que se pueda conferir a las mujeres, en principio no es un problema, puesto que es un ministerio laical. Digamos que otra cosa es que la vida de nuestros seminarios ha sido un momento especialmente importante, recibir los ministerios, ¿no? Pero digamos que no pertenece al orden sacerdotal y por lo tanto puede ser plenamente participado por parte de los laicos, ¿no? Bien, pero insisto, estos ministerios laicales tampoco es lo definitorio del laico. La definición que nos daba el número 31 es esa índole secular. Bien, no sé si alguien quiere decir algo después de la provocación que acabo de lanzar. Prefieren mantener un discreto silencio, ¿no? Bien, sé que esto es opinable, ¿eh? No, desde luego el concilio no dice nada al respecto, ¿eh? Y si me equivoco pido disculpas y luego si quieren ya mantenemos un diálogo, ¿no? Bien, y aquí es donde sale a colación lo que se refería antes Saúl. La formación para el apostolado supone una cierta formación humana, íntegra, acomodada al ingenio y a las cualidades de cada uno. Primero ser personas, después ya ser cristianos. A veces queremos construir sobre arena con las personas y sin que tengan una serie de hábitos, una serie de rutinas que les ayuden a, no sé, tener autocontrol, ¿no? De su propia vida. Queremos ya elevarles a las cumbres de la mística, ¿no? Entonces, una formación humana, ¿no? Y después, porque el seglar, conociendo bien el mundo contemporáneo, debe ser un miembro acomodado a la sociedad de su tiempo y a la cultura de su condición. Bien, esa formación está en el ámbito teórico y práctico y empieza en la escuela y la parroquia, pero desde luego no acaba ahí. Los ámbitos en los que deben desarrollarse estos conocimientos son la capacidad de diálogo, la doctrina social, las obras de caridad y misericordia y la formación doctrinal y espiritual. Y la verdad es que, por lo menos mi experiencia, es que los laicos son auténticas esponjas, ¿eh? O sea, cualquier cosa que les digas, incluso de cuestiones místicas, muchas veces tiene una profundidad, también porque la existencia laical y sobre todo muchas veces en el matrimonio comporta un alto componente de dolor y de sufrimiento. Entonces las personas están perfectamente capacitadas para saber lo que es la contemplación y para saber lo que es la santidad. Por lo tanto, a veces podemos cometer, o podría cometerlo yo, el error clerical de pensar, bueno, a los laicos hay que darles papilla, puesto que una alimentación contundente les puede superar ampliamente. Y luego la experiencia te va diciendo que no, de que les vas llevando por sendas de contemplación y les vas proponiendo la santidad como meta de su propia vida y desde luego no solo les motiva y les sirve la idea, sino que además la recorren con bastante solvencia y elegancia, ¿no?
Bien, y llegamos a la conclusión. Por consiguiente, concluye: el Sagrado Concilio ruega encarecidamente en el Señor a todos los laicos que respondan con gozo a la voz de Cristo, y también hay un llamamiento a los jóvenes. Bien, ¿qué podemos establecer de síntesis? Primero, que todos somos responsables de la misión de la Iglesia. Nadie es un mero receptor pasivo, que hay una mutua influencia entre Lumen Gentium y Apostolica Actuositatem. Lumen Gentium es claramente el marco en el cual se inscribe este decreto sobre el apostolado de los laicos. Después, una llamada universal al apostolado. La vocación cristiana es, por su propia naturaleza, vocación al apostolado. ¿El cristiano es apóstol o no es? La vida espiritual es necesaria para toda eficacia apostólica, como ustedes bien saben. Necesidad del testimonio y la palabra para dar a conocer a Jesucristo. Importancia del apostolado individual, pero también habla de ese apostolado asociado y dirigido por la jerarquía. Bien, volvemos a la Lumen Gentium, ya estamos en número 34. Habla del sacerdocio común de los fieles como culto espiritual, logique latreia, Romanos 12:1, y por lo tanto los laicos, por esa consagración, son capaces de consagrar el mundo mismo a Dios. Lógicamente, esta consagración del mundo a Dios no se puede hacer sin los sacramentos. Me acuerdo, voy a contar una pequeña anécdota, a ver si esto... que hubo aquí un congreso sobre San José María, con motivo del centenario de su nacimiento. Lo típico de los congresos, ¿no? Hablaba un experto en la historia del Opus Dei, el franquismo, no sé qué, no sé cuántos, y entonces se acercaba peligrosamente la hora de comer, como nos estamos acercando nosotros, pero todavía más, ¿no? 2 menos cuarto, y de repente, turno de preguntas, y se levanta una mano inocente y formula la pregunta del millón. Y pregunta: ¿cómo se santifica el trabajo? Bueno, para eso el ponente podía haber dicho: bueno, pues espere sentada, ¿no? Mi exposición va a componerse de 12 puntos. Esos 12 puntos a su vez tienen cada uno 3 y 4 subapartados y bla, bla. Sin embargo, el ponente, yo creo que debía de tener hambre, como todos los demás, y entonces dio una respuesta muy breve, pero yo creo que también bastante profunda. Dijo: santificar el trabajo es llevarlo a la misa. Sin más. Claro, luego uno lo piensa y dice: bueno, es que si no, ¿cómo santifica uno el trabajo? Bien, en virtud del bautismo, eso también. Pero digamos, cuando se ofrece ese culto espiritual y esa ofrenda agradable a Dios, en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, pues es lógicamente en la celebración litúrgica, en la celebración eucarística. Bien, y junto a esa dimensión litúrgica tenemos también la misión profética, donde el cristiano ofrece un testimonio de vida cristiana y además colabora con la misión de la Iglesia a través de su apostolado. A ellos les compete de modo especial la santificación de la vida familiar y social, dice el número 35. Y tenemos aquí un brillante ponente que nos va a hablar del número 35. Sí. La santificación de la familia se da en la comunión de personas y servicio a la vida. Son los valores más esenciales e interdependientes propios de esta institución. Como puede verse, se trata de las mismas leyes estructurales del matrimonio. El pacto matrimonial no existiría sin la comunión conyugal, que es lo primero, fruto de la recíproca entrega, pero tampoco sin la connatural orientación a transmitir la vida y educar a los hijos. Esto lo confirma la conexión existente entre la segunda y la tercera parte de la exhortación pastoral Familiaris Consortio.
La parte específica y central del documento, a saber la tercera, comienza con el conocido imperativo familia, sé lo que eres. En ella son desarrollados los dos aspectos constitutivos esenciales de la misión de la familia, comunidad de personas en el capítulo primero y servicio a la vida que está en el capítulo 2. Precedentemente, la segunda parte, fundamento de la tercera, relativa a los deberes familiares, está dedicada al designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El mandamiento familia, sé lo que eres, hunde sus raíces en el ser mismo del matrimonio, el cual se expresa en leyes que estructuran la familia. La riqueza contenida en la semilla del matrimonio se desarrolla con toda su fuerza y potencia en la vida familiar, confirmando día a día la validez y el designio de ese germen inicial. Concluyo diciendo entonces que el valor de la familia se funda originariamente sobre la cualidad de la recíproca entrega de los esposos. Es el bien fundamental de la célula básica de la sociedad que estamos llamados a defender. La sociedad se estructura según vínculos humanos que sitúan a las personas en relaciones de solidaridad, interdependencia y servicio. Entre esos lazos, el matrimonio posee una prioridad constitutiva, mientras es posible prescindir en mayor o menor medida de otras relaciones sociales. Esta es sustantiva y es esencial y condiciona la cualidad global de una sociedad. Como recuerda la Gaudium et Spes, la unión del hombre y la mujer constituye la primera forma de comunión de personas. Gracias. Esto nos recuerda lo que decíamos el otro día, que ahora se dice, bueno, hay crisis de vocaciones sacerdotales. En realidad lo que tenemos son crisis de vocaciones bautismales, porque las vocaciones sacerdotales salen de las familias, no salen de los árboles, como recordamos el otro día que decía don Fernando Sebastián. Por lo tanto, si los laicos realmente ven el mundo como una tarea propia, y ven que tienen que santificar ese mundo a veces cruel, corrompido, y entonces tienen que llevar esa misión redentora de Cristo, esa misión purificadora, ¿no? San José María ponía la imagen de que muchas veces el laico es un pez que nada en aguas contaminadas. Y entonces lo que tiene que hacer ese pez es limpiar el ambiente a su alrededor. O sea, que es un pez, perdón, la depuradora, digamos, ¿no? Que va limpiando las aguas y oxigenando las aguas, eliminando esos elementos nocivos, ¿no? Y en sanear las estructuras y los ambientes del mundo. Es lo mismo que dice el concilio con esta imagen que les acabo de decir. Bien, ¿qué más nos dice? Los derechos de los fieles a recibir los necesarios auxilios espirituales. Es decir, que los pastores tienen la obligación de ofrecer esa atención pastoral a los laicos. También deben mantener una relación abierta, que es lo deseable, esa colaboración entre sacerdotes y laicos, ¿no? Pastores y laicos. Y eso lo sabemos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada sin los laicos. Y al revés. Los laicos pueden hacer muy poco sin los sacerdotes. Digamos que esa colaboración mutua está la fecundidad de la misión de la Iglesia. Bien, los laicos suponen para el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Esto han de ser los cristianos en el mundo. Esta cita famosa de la epístola de Ogneto, diciendo, bueno, pues los laicos son ese elemento vivificador, ¿no? Ese elemento que da vida. Bien, y con esto pasamos al capítulo 5 sobre la santidad, interesante, que está entre los laicos y los religiosos, sin excluir lógicamente a los pastores, y nos recuerdan que esa llamada del apóstol, esta es la voluntad de Cristo, vuestra santificación, el modelo es Jesucristo, evidentemente. Es pues completamente claro que todos los fieles, todos, están llamados a esa santidad grande, que solo puede venir de Dios, y que esta santidad va a ser
como dijo algún autor, la piedra filosofal, o como decía Karl Rahner, que decía que era un asombroso acontecimiento esta llamada universal a la santidad. De Castilla y León. De Castilla. ¿De Castilla? Sí. Bueno, iba a comentar el punto 40.1.2. ¿Cuál es la referencia a esta? Pero voy a leer. Es completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma y a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos. Ya se citó mucho en esta sesión a San José María Escrivá. Yo voy a seguir con esa línea, porque por muchos es considerado un precursor del Concilio Vaticano II en ciertos puntos. En concreto, este es clave en su pensamiento, ¿no? En su mensaje, en su carisma de la santidad para todos. Y en una carta en 1930, fechada 24 de marzo, escribe: hemos venido a decir con la humildad del que se sabe pecador y poca cosa, homo peccator sum, decimos con Pedro, pero con la fe de quien se deja guiar por la mano de Dios, que la santidad no es cosa para privilegiados, que a todos nos llama el Señor, que de todos espera amor, de todos estén donde estén, de todos cualquiera que sea su estado, su profesión o su oficio, porque esa vida corriente, ordinaria, sin apariencia, puede ser medio de santidad. No es necesario abandonar el propio estado en el mundo para buscar a Dios, si el Señor no da a un alma la vocación religiosa, a que todos los caminos de la tierra pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo. Se ve que es más o menos lo que está aquí escrito, ¿no? En este punto, pero en un lenguaje un poco más poético, quizá. Y con esto se podría uno decir que el concilio quizás está rebajando un poco el nivel de la santidad, se podría decir. Pero no es así, no es el caso. Está más bien reafirmando que la santidad, esta meta alta, pues es posible para todos. Y que esta santidad no es algo que está ligado a un estado, pero que es una meta para todos, no solo para los religiosos, pero también para religiosos y también para sacerdotes. Está desconectando la santidad con una especie de entrada en un estado, un cambio de estado, pero no es eso. El cambio de estado no significa que uno es santo, hay que hacer algo más. Por lo tanto, este punto reafirma, está llevando otra vez a un radicalismo cristiano, esta plenitud, que es posible y es no solo posible, como es necesario para cambiar el mundo. Hay aquí también una doble dimensión de la santidad, por un lado la santidad subjetiva y por otro lado la santidad objetiva, que aquí también se refiere la santidad subjetiva, ¿no? Que todos estamos llamados a la santidad, pero también la santidad objetiva, que todas las cosas son ocasión y son objeto de esa santidad. Podemos santificar a las cosas también. Y ya está. Análisis en profundidad de lo que estamos viendo, ¿no? Bien, he de recordar que la ecuación habitual es que quienes realmente iban a ser santos, según una mentalidad un tanto preconciliar, son los religiosos. Los sacerdotes diocesanos y, por supuesto, los laicos, pues hacíamos lo que podíamos en este mundo proceloso y cruel, ¿no? Por lo tanto, aquí el concilio está rompiendo esa igualdad, esa ecuación, ¿no? Bien, entonces habla de la santidad, enumerando las distintas vocaciones. En primer lugar, los pastores, obispos, presbíteros y diáconos. Después, los esposos y padres cristianos. En tercer lugar, los enfermos y perseguidos. Seguirá después con la vida religiosa,
o sea, estamos rompiendo, y a los cuales no los identifica con la santidad, sino que con los consejos evangélicos, con el testimonio escatológico que van a ofrecer. Entonces, digamos que la santidad es para todos, lo específico es el modo de vivirlo también según el carisma de la vida religiosa. Bien, y concluye este número 43, todos los fieles cristianos están llamados a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio Estado. Eso es lo que cambia, la común llamada a la santidad es exactamente lo mismo. ¿Viene usted aquí a comentar? Ah. Vaya. Bien, entonces, sobre los religiosos, en el cuarto de hora que queda, vamos a ver qué nos dice el concilio. Bien, ahora ya explicitamos lo que hemos dicho de un modo verbal o implícito, en qué consiste esa estructura fundamental de la Iglesia. Por los sacramentos somos constituidos en laicos y pastores. Los pastores, lógicamente, son los que han recibido el sacramento del orden. Los laicos, aquellos que han recibido solo los sacramentos del bautismo y la confirmación. Sin embargo, en el orden carismático tenemos esos carismas de la vida religiosa y también el carisma laical, el carisma secular. De tal manera que hay combinaciones entre sí. Puede haber un pastor que tenga un carisma secular, por ejemplo, el sacerdote diocesano. Lo propio del sacerdote diocesano es desempeñar su ministerio en el mundo, ¿no? O puede haber un pastor con el carisma religioso. Pues a lo mejor un padre de una determinada orden o congregación religiosa que desempeña su ministerio según su propio espíritu y su propio carisma religioso, ¿no? Entonces decíamos que lo que caracteriza a los religiosos son los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, como dice el número 43.1. Nos va a decir también el concilio que estos consejos evangélicos, aunque no pertenecen a la estructura fundamental, la estructura jerárquica de la Iglesia, sí que son esenciales y son importantes, ¿no? Son llamados por Dios para poseer un don particular en la vida de la Iglesia. Es decir, no podemos entender la Iglesia sin la vida religiosa. Es verdad que es un carisma tardío, podríamos decir, porque aparece a partir del siglo IV. Sin embargo, esa es también la crítica que hacen los protestantes a la vida religiosa. Como no pertenece al cristianismo primitivo, entonces una adherencia histórica que no pertenece a la misma esencia de la Iglesia. Eso concebido de un modo, digamos, un tanto historicista, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta también de que hay un desarrollo progresivo de la vida de la Iglesia, ¿no? Y entonces este carisma tarda en llegar, pero es un carisma también indispensable. Yo creo que hoy por hoy es imposible concebir la Iglesia sin la vida religiosa y sin la labor y las tareas que desempeña. Bien, entonces, para el bien de toda la Iglesia, aquí hay otra cuestión, ¿no? Pues la unidad que deben de tener los religiosos, también con la jerarquía, para que no sean entidades autónomas, sino que cooperen a la común misión de toda la Iglesia, ¿no? Y aquí es ya donde define cuál es lo específico de la vida religiosa, ese testimonio escatológico. No es simplemente la santidad es para todos, por lo tanto no puede haber una actitud de desconcierto de decir, bueno, ahora que nos han quitado el horizonte de la santidad, ya la vida religiosa no tiene sentido. No, tú tienes que ser tan santo como cualquier otro, pero con tu carisma específico, dando ese testimonio escatológico de ofrecer esos bienes celestiales de un modo creíble y anunciar esa futura resurrección y gloria al reino celestial. Por lo tanto, estamos acotando desde el punto de vista eclesiológico y también desde el punto de vista espiritual en qué consiste esa vocación específica de la vida religiosa, ¿no?
Bien, aquí es donde dice, ¿no? Aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, de manera indiscutible a su vida y santidad. No pertenece a la jerarquía, sí a su vida y santidad. Y por eso, insisto en que es algo irrenunciable. No podemos concebir una iglesia sin la vida religiosa. Yo ahí recogía la imagen de Teresa de Lisieux, cuando, se acordarán de ese famoso texto de su diario de un alma, donde descubre, dice, mi vocación es el amor. Y el amor es el corazón de la iglesia, lo que mueve la iglesia. Podríamos decir, continuando esa imagen, que la jerarquía es cabeza, porque representa a Cristo cabeza. Pero claro, una cabeza desconectada del corazón es un ser peligroso, ¿no? Es un sujeto peligroso. Y un corazón desconectado de la cabeza también es una personalidad de riesgo, digamos, ¿no? Por lo tanto, esa interacción entre la dimensión jerárquica y carismática, también en la vida religiosa, resulta importante, ¿no? No sé si alguien quiere añadir algo al respecto. Siendo la jerarquía eclesiástica, siendo el deber de la jerarquía eclesiástica apacentar al pueblo de Dios y conducirla a mejores pastos, admite reglas propuestas por varones y mujeres ilustres, es decir, es la jerarquía quien dirige, quien coordina esa vida de los carismas, ¿no? Esos carismas de vida religiosa que van surgiendo en la Iglesia. Cuando un carisma, digamos, se enfrenta a la autoridad, pues entonces ahí, evidentemente, puede ser también un conflicto con distintos motivos, ¿no? A veces por la jerarquía representa una sola persona y esa persona a lo mejor pues tiene algo en contra de un determinado carisma y hay problemas. Por eso digamos que hay instancias superiores, ¿no? Hay un colegio episcopal y luego también el Papa en algunas ocasiones ha intervenido para ayudar a discernir esos carismas, ¿no? Y para integrarlos en la vida de la Iglesia y en la misión común de toda la Iglesia. Bien. Habla ya más en clave espiritual, purificación del corazón y libertad espiritual, como el elemento esencial de su espiritualidad y la identificación con Cristo y también de la Virgen para esas órdenes femeninas, ¿no? Bien, ejemplos múltiples, monasterios, escuelas, hospitales, misiones y acaba con un llamamiento a la fidelidad. Bien, esto nos va a ayudar a recordar brevemente lo que se refiere al decreto sobre la vida religiosa, que empieza con un documento de 23 folios del año 60 de la comisión preparatoria. Después pasa a 62 páginas con ese título, discutido, reducido a 19 números, la típica reducción del Platt-Deffner, ¿no? Que se reduce a proposiciones. 3 folios, ¿no? 23, 62, 3 folios, va y viene. Ya tercer periodo conciliar en 64, enviados padres conciliares, hacen sugerencias, todo el mundo opina. Se introduce ahí la palabra renovazione, es decir, se trata también de renovar, de actualizar, también con ese carácter pastoral y misionero que tiene el concilio. En el tercer periodo de sesiones hay 14.000 modi. Se ve que las órdenes y las instituciones religiosas trabajaron a fondo, 14.000 modi. No sé quién sería el secretario, pero luego, como decimos aquí, no le arriendo la ganancia, ¿no? Porque tendría que trabajar infatigablemente. Bien, ya aparece con el título Perfecte Caritatis, que ya el título es ilustrativo, puesto que lo que caracteriza es la caridad perfecta a través de los consejos evangélicos. La caridad, todos estamos llamados a esa plenitud de la caridad, de la participación del amor de Dios, pero a través de los consejos evangélicos. Pero una sí.
la búsqueda de la caridad perfecta, todos la tenemos que buscar, ¿no? Sí. O sea, no solo los religiosos. Claro, por eso dice a través de los consejos evangélicos. Digamos que el carisma específico consiste precisamente a través de los consejos de pobreza, castidad y obediencia, que es darle una dimensión pública. Hombre, evidentemente todos tenemos que vivir la pobreza, la castidad y la obediencia, pero lo que constituye un hecho diferencial en la vida religiosa es que se hace profesión pública de esos consejos que son para todos los cristianos, evidentemente, ¿no? Digamos, testimonio público, ¿no? Bien, en conformidad de las exigencias de nuestro tiempo, fidelidad al Espíritu de Cristo, como se pueden imaginar, y ad majorem gloriam Dei, ¿no? Ad majorem gloriam Dei, ¿no? El mayor bien de la Iglesia. Bien, entonces tenemos como principios generales la regla suprema, el seguimiento de Cristo, buscar el bien de la Iglesia, como acabamos de decir. Bien, actualización, renovación, unión con Dios y renovación espiritual de nuevo. Bien, son ideas que se van repitiendo, como ven, estamos insistiendo en ellos, ¿no? Llegaremos a una síntesis. Bien, entonces, como ven, también hay cuestiones prácticas sobre el estilo de vida, el gobierno, las constituciones de las propias instituciones religiosas. Bueno, pues ha habido un gran debate si tienen que abandonar el hábito, si no lo tienen que abandonar. Resulta que ahora las nuevas órdenes que siguen no solo tienen hábitos incluso más antiguos que los que había antes del concilio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es un mundo en el cual no me atrevo a entrar, ¿no? Unión de acción y contemplación, amor a Dios y amor al prójimo, como no, tratar a Jesucristo en la Escritura y en la liturgia, como acabaremos viendo. Bien, y entonces establece también una tipología, yo creo que también conocida, institutos contemplativos de vida apostólica, institutos seculares, creados por Pío XII, la Provida Mater Ecclesia, del año 1951, no son institutos religiosos, realizan en el mundo una verdadera y completa profesión de los consejos evangélicos. O sea, digamos, por un lado no son institutos religiosos, pero por otro lado viven los consejos evangélicos, es decir, hacen profesión pública de esos consejos de pobreza, castidad y obediencia. Y además viven en el mundo. Digamos que es una nueva estructura distinta de la laical, un nuevo carisma dentro de la Iglesia que igualmente da también abundantes frutos, ¿no? Lo que se llama ahora habitualmente la secularidad consagrada, que uno puede pensar que es un oxímoron, una contraposición en términos, ¿no? Pero se ve que en la vida práctica hay gente que consigue realizar este carisma, ¿no? Bien, y luego la vida monástica y conventual, ¿no? Bien, los consejos, castidad, pobreza, obediencia, vida en comunidad, yo creo que esto es conocido. Aborda también aspectos prácticos como la clausura, el hábito, formación de religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Fomento de las profesiones religiosas, perdón que vaya tan rápido, pero quiero acabar este documento con cosas que sean distintas a las que ya saben. Entonces, en la conclusión, podríamos hablar de, primero, un llamamiento a la fidelidad a la propia vocación y al carisma religioso. Esa fidelidad tiene que ser compatible con la renovación y acomodación. Claro, ahí ya tenemos planteada una cierta tensión, ¿no? Que algunos han resuelto mejor que otros. Cristo, puro, pobre y obediente,
y testimonio escatológico que ofrecen a través de la profesión de los consejos evangélicos. Bien, llegamos así a una síntesis, que aquí ya voy a intentar demorar un poquito más, lo digo para concluir, ¿no? Y no simplemente quedarnos a mitad con los textos, ¿no? Establece los consejos evangélicos como criterio definitorio, no es ni la caridad ni la santidad, que es la plenitud de la caridad, sino un carisma específico de vivir esa santidad y esa plenitud de la caridad, que son la profesión pública, los consejos evangélicos y el testimonio escatológico. Destaca también el lugar de la vida religiosa, su condición eclesial, como sin pertenecer a la jerarquía, colaboran íntimamente con la jerarquía y con la misión de toda la Iglesia. La clave para entender la vida cristiana es la perfecta caridad, como cumbre la santidad, vivida según la profesión de votos y consejos evangélicos. Y en la dimensión simbólica y testimonial de la vida religiosa, es decir, el testimonio escatológico, y después esas palabras que resultan un tanto misteriosas de renovatio y accomodatio, ¿no? En directo contacto con el carisma fundacional. Bien, no entran distinciones más canónicas como son los institutos seculares y las sociedades de vida común sin votos, ¿no? Puesto que era cuestión debatida y todavía lo es, ¿no? Bien, y esto ya nos sitúa en lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Hemos ido, digamos, del sur al norte, de la Gaudium et Spes, del mundo, las periferias, como diría el Papa Francisco, nos hemos dirigido hacia la Iglesia ad intra, hacia el centro, ¿no? Y entonces hemos visto ya, pues fíjense, ya 14 de los 16 documentos del concilio. También es verdad que nos quedan dos de gran importancia, que son precisamente la Dei Verbum y la Sacrosanctum Concilium, que un poco constituyen el centro. Cristo presente en el pan y en la palabra. Por lo tanto, el próximo día nos dirigiremos un poco hacia el oeste, hacia la Dei Verbum. O sea que espero que los queridos compañeros biblistas puedan aquí lucirse y exhibir sus conocimientos en profundidad. Pues muy bien. Sí. No, todavía quedan 2 capítulos de la Lumen Gentium. Terminaremos los 2 capítulos, gracias por recordarlo. Bien, pido disculpas por las prisas, que a veces hemos ido. Pero en fin, yo creo que eran cuestiones sabidas y si no, las formulan o las planteas y las vemos con más tiempo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y hasta el lunes que viene.